Miércoles 22 de enero del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Latinoamérica está en alerta ante la propagación del coronavirus. México, Brasil y Colombia estudian posibles casos de personas que presentan síntomas de la enfermedad, mientras que en Asia la cifra de muertos aumentó a 17. El coronavirus provoca alerta en más de 6 países a nivel mundial. En Latinoamérica, Brasil, México y Colombia han registrado sospechosos de contagio, que se conoce que aún están en observaciones, mientras que en Asia el virus ha cobrado la vida de 17 personas y existe cerca de 555 contagios. En el país azteca, la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que se trata de un hombre de 57 años quien viajó a China, mismo que podría ser la primera persona con coronavirus en ese país. El posible portador estuvo un día en la capital mexicana antes de viajar a Tamaulipas, en donde se le detectó el virus. El hombre se encuentra aislado en un hospital mientras se obtienen los resultados para confirmar o no la sospecha. Sobre esto ya hay identificación de lo del virus. 2 casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Mientras que en Colombia, el ministro de Salud, Iván Darío González, ratificó que no se registra el coronavirus en el país como lo han confirmado algunos medios internacionales, pero sí se estudiaron 2 casos. El primero de un sujeto que estuvo en un crucero por Asia, quien reportó síntomas de problemas respiratorios. Asimismo, el caso de un ciudadano de nacionalidad china, quien llegó el día miércoles a Bogotá. En China, el alcalde de la ciudad de Wuhan informó la suspensión del transporte público y vuelos aéreos, para evitar que entre o salga gente que posiblemente sea portadora del virus. Esto mientras que la Comisión Nacional de Sanidad confirmó el aumento de la cifra de muertos a 17. La infección cruzada comenzó en un paciente del departamento de neurocirugía, pero no en el departamento de enfermedades infecciosas, debido a que neurocirugía pasó por alto el hecho de que el paciente tenía una infección con el nuevo coronavirus antes de ser ingresado en el hospital. Por lo tanto, el paciente desarrolló fiebre después de la operación y un médico y 3 enfermeras más se infectaron. En Brasil, autoridades informaron el caso de una mujer de 35 años que está internada en la ciudad de Belo Horizonte, quien viajó recientemente a Shanghái, mientras que en Estados Unidos ya se confirmó el primer caso del contagio de una persona proveniente de China, quien llegó a Seattle el pasado 15 de enero. Todo esto mientras que en las próximas horas se espera el informe de la Organización Mundial de la Salud, que podría declarar al coronavirus como emergencia internacional frente a la propagación del nuevo brote. Con la realización de Caterina Aguirre, informó Edison Saavedra. El Ministerio de Salud confirmó que el coronavirus no circula en el Ecuador, por lo que solicita a la ciudadanía no alarmarse. Esta cartera de Estado trabaja en educación y prevención para evitar la migración del virus a nuestro país. El brote de coronavirus en China ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias mundiales que se mantienen vigilantes. En nuestro país se descarta la presencia del nuevo virus y se toman medidas de prevención. Los 365 días del año, el Ministerio tiene activa la alerta epidemiológica de todas las infecciones respiratorias agudas graves. Para poder atender todos los casos que se presenten. En todos los niveles de atención de salud. El coronavirus es un tipo de virus similar al síndrome respiratorio agudo grave SARS. Precisamente por eso es la alarma epidemiológica, porque es altamente contagioso pues por vía respiratoria. Netamente es una enfermedad viral. ¿Cuáles son los síntomas? Infecciones de las vías respiratorias inferiores, un caso de neumonía grave, insuficiencia respiratoria aguda, el paciente tiene fiebre, tiene tos, dolor torácico, dificultad para respirar, un decaimiento muy marcado, sí puede ser mortal, en vía marítima, terrestre y en los aeropuertos principales de Quito y Guayaquil. Eso es importante. Las 24 horas, los 365 días del año, también por vía terrestre en el puente de Rumichaca y también en el puerto marítimo de Guayaquil. En el hospital Luis Vernaza indican que están preparados y atentos.
lo que se realiza son estudios de la secreción respiratoria del virus. Si el paciente no tiene un cerco epidemiológico de que haya estado en ese lugar de origen en China, se hace otros estudios para analizar influenza. En el caso confirmado es cuando ya tengas signos y síntomas, el lugar de origen donde estuvo la persona y la confirmación del laboratorio. Se hace hincapié en la prevención. El lavado de manos frecuente, usar una mascarilla quirúrgica si es que yo tengo síntomas respiratorios, evitar el contacto con alguna persona que tenga nexo epidemiológico que venga de este lugar y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Informó Roselena Vázquez. En otro ámbito de la información, la posibilidad de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, pueda demandar al Estado ecuatoriano en cortes internacionales por los hechos de octubre es calificada como una estrategia electoral. Entre tanto, el régimen continúa denunciando los actos vandálicos protagonizados por el sector indígena. El gobierno nacional está a la espera que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presente la denuncia a nivel internacional por los hechos registrados en octubre pasado, ya que esto permitirá dejar al descubierto situaciones que todavía no han sido esclarecidas, advierte Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República. Ojalá que pongan las demandas que tengan que poner, porque el rato que pongan las demandas habrá que investigar y cuando investiguen verán. Me veía con gracia que el otro día el señor Vargas decía que él cree que alguien como él debería llegar a la presidencia con corazón de madre, y no se me ocurre una madre que le deje sin agua a una ciudad, una madre que queme ambulancias, una madre que secuestre policías. El politólogo Santiago Basabe argumenta que todo ciudadano puede alegar violación de derechos o enfrentarse judicialmente al Estado ecuatoriano, pero en este caso tiene reparos. Es llamativo, eso sí, que luego de una movilización que estuvo muy lejos de ser pacífica, que generó mucha violencia, que generó incluso una inestabilidad al gobierno, ahora el movimiento indígena aparezca como el gran perjudicado, la gran víctima de las movilizaciones, cuando me parece que fue a todas luces muy claro que si bien existieron excesos de parte de la policía, eventualmente de las Fuerzas Armadas, excesos menores, en realidad toda la conmoción y todo el caos fue generado desde la propia movilización indígena. Para Basabe, el anuncio de la CONAIE no llegará a concretarse, porque la intención es otra. Yo creo que es una estrategia política preelectoral, básicamente. A mí me parece que es un posicionamiento del movimiento indígena de cara al proceso del año 21. Seguramente habrán ya negociaciones desde el movimiento indígena de cara a las candidaturas presidenciales y a la asamblea. Y esta declaración, más allá de que efectivamente se vaya a dar, lo que hace es posicionarlos en los medios de comunicación, en la opinión pública. Leonidas Diza, dirigente indígena de Cotopaxi, queriendo desmentir esa teoría. En términos electorales no se puede confundir. En su debido momento se tomará decisiones y eso se dará a conocer por las vías orgánicas, los dirigentes, en este caso de manera colectiva. Informó Héctor Romero. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, presentó sus pruebas de descargo en el proceso de juicio político que avanza en su contra. La funcionaria ratificó su hipótesis de que el movimiento Creo está detrás de esta iniciativa para tomar el control del CNE previsto a las elecciones del 2021. Con calle de honor y barra propia, la presidenta del Consejo Nacional Electoral llegó a la Comisión de Fiscalización para defenderse del supuesto incumplimiento de funciones que impulsa el pedido de juicio político en su contra. Para empezar, la comparecencia, que fue bien registrada por el CNE, que llevó 3 cámaras y todo un arsenal de personal, Tamaín apeló al género y su nacionalidad. Al interior del organismo se evidencia que las vanidades, el ego personal y la frustración del consejero Verde Soto al no haber sido electo presidente del Consejo Nacional Electoral ha generado un ambiente hostil de violencia machista e inclusive racista. Además, ratificó su hipótesis de que el movimiento Creo busca hacerse con el CNE, pues 2 de los legisladores de la bancada están detrás del pedido de juicio político. Y sobre esta solicitud, dijo que incluso está mal planteada desde la redacción, pues sería una copia de otro pedido de juicio político. En la página 6 de este documento de juicio político en mi contra, los interpelantes señalan que es procedente lo planteado a las 4 autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto demuestra claramente que la bancada de Creo presentó un juicio político al apuro
y sin la seriedad que el país exige. Sobre las causales que motivan este proceso, Atamaín resaltó que su gestión ha sido transparente y que está confundiéndose las funciones del CNE con las del Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, en el caso Yasuní. Es el juez electoral que determina la reparación de los derechos del colectivo de Yasunidos y los mecanismos de reparación. Y realmente les digo, porque soy una amazónica que no renuncia a sus luchas, pero sí respeta a la autoridad competente y sí respeta la Constitución. Sobre el caso Loyo, en donde existiría un supuesto tráfico de influencias, defendió la contratación del exfuncionario a pesar de sus antecedentes penales. La Dirección Nacional de Talento Humano, en cumplimiento a la normativa, verificó el cumplimiento de los requisitos contemplados en la LOCEP que habilitan al señor Loyo para ocupar cargo que tuvo en el Consejo Nacional Electoral. Las preguntas por parte de todos los legisladores hicieron que la sesión se extienda por más de 5 horas en un círculo de acusaciones y presentación de supuestas pruebas fuera de tiempo. La ley plantea que el juicio político tiene que ser presentado con la totalidad del anuncio de las pruebas. Sin embargo, esta comisión ha procesado todas las pruebas que ustedes durante el proceso han ido solicitando ante esta comisión. Yo sí pido a usted, señora presidenta, que traten de hablar con los comisionados porque responde lo que le conviene a la señora Atamaín. Con la comparecencia de Diana Atamaín se cierra la etapa de recolección de pruebas y la Comisión de Fiscalización deberá preparar el informe al Pleno en el que se recomienda el juicio político o el archivo del pedido, informó Carolina Basante. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió el veto parcial del Ejecutivo al Código de la Democracia. En ese sentido, se allanó a 8 objeciones y se ratificó en 10, en torno a las circunscripciones territoriales que fueron el punto de mayor debate. Estas se mantendrán para las elecciones del 2021. Fueron 122 votos afirmativos con los que el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a las 8 objeciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. De otra parte, con 122 voluntades, se ratificó en 10 artículos del texto de reformas. La reforma indudablemente es un gran adelanto en temas de transparencia, en temas de control de gasto electoral y además recordemos el tema de la participación de la mujer, la paridad, la participación de jóvenes, la justicia electoral. Dentro de la argumentación de la ponente del proyecto, la asambleísta Jimena Peña Pacheco, esta señaló que el colegislador solo vetó 18 de los artículos de reforma del Código de la Democracia, lo que significaría que la comisión realizó un buen trabajo. Y creo que es importante recalcar también que los temas medulares de la reforma, como el tema de la paridad, de los jóvenes, de la transparencia, del control de gasto electoral, de la justicia electoral, que son indudablemente los pilares de esta reforma, no han sido vetados. En el debate, el legislador Henry Cucalón también se pronunció. El punto más controversial estuvo sobre la intención del Ejecutivo de eliminar las circunscripciones territoriales, cuestión que dijo no fue abordada en las reformas. Añadió que el artículo 138 de la función legislativa prohíbe que el Ejecutivo se pronuncie sobre algo que el Pleno no trató. El tema de las circunscripciones fue un avance democrático, más allá de las críticas que pueda tener su aplicación. Su pretendida eliminación es una regresión de derechos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del sentido común, de allanarnos y de rechazar de plano esta pretendida eliminación que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. En este mismo sentido, el parlamentario Héctor Muñoz manifestó que al intentar el presidente de la República eliminar las circunscripciones, se cae en una inconstitucionalidad. La indebida pretensión del Ejecutivo, la eliminación de las circunscripciones. Un tema que fue inconsulto y a todas luces inconstitucional. Con esta decisión del legislativo, las elecciones de 2021 tendrán nuevas reglas, mismas que aseguraron brindarán mayor transparencia en temas de campaña electoral, así como en el escrutinio, informó Javier Rosero. Momento de nuestra primera pausa, aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, 8 funcionarios del Hospital del IES Teodoro Maldonado en Guayaquil fueron separados de sus cargos por denuncias de desabastecimiento de medicinas. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es el Comercio TV, como lo anunciamos. 8 funcionarios del Hospital del IES Teodoro Maldonado en Guayaquil fueron removidos de sus cargos por denuncias de desabastecimiento de medicinas e insumos para los tratamientos de diálisis.
Esta casa de salud ha sido intervenida nuevamente tras la visita de las autoridades de la institución, quienes recibieron quejas de familiares de pacientes. El recorrido estuvo encabezado por el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, quien junto al gobernador de Guayas y los directivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo visitaron la bodega general y constataron lo que existe en cuanto a insumos y medicamentos. Pero al salir de esa área, familiares de pacientes expresaron malestar ante el servicio que reciben en el sanatorio y en el sistema de atención médica. ¿Qué le pasó, señor? Tengo a mi papá en oncología. Ya tengo. La última vez que lo atendieron fue el 2 de enero. Tiene un cáncer terminal. Y no lo atienden porque esa máquina tiene un mes dañada. Aquí le voy a enseñar la foto de los baños, cómo están. Vaya a verlo. Vamos juntos todos para que vean. ¿Vamos a acompañar a la señora en este momento? Sí, vamos a este momento a conversar con ustedes. ¿Por qué no prenden el aire en todo el hospital? Un calor del infierno que hace. Y en los pasillos aparecieron más personas con quejas. ¿A dónde está la medicina que no la vemos? Por favor, ayúdeme. Luego, en una rueda de prensa, Granda aseguró que hasta hace pocas horas tenían entre el 45 y 50% de abastecimiento en la bodega y ahora esta se encuentra en el 60% y reconoce que no es técnicamente lo suficiente. La regla dice que al menos un 80% debe tener de abastecimiento. Debemos llegar, yo diría en las próximas semanas, días, al menos a un 80%. Otros hospitales de la red colaboraron con esos insumos y medicamentos y además llegaron otros medicamentos e insumos que estaba adquiriendo esta propia unidad. Durante la visita de la principal autoridad del IES en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se conoció que varios funcionarios serán removidos en las próximas horas luego de lo registrado en la unidad de diálisis. Un promedio entre 6 y 8 personas, ¿no? Igual del áreas administrativas, financieras, diálisis. Eso se llaman omisiones y las omisiones, sin ser un delito, se tiene que pagar y por eso hay funcionarios que van a ser retirados porque omitieron presentar las alertas. Además, señaló que estarán pendientes de cada movimiento administrativo y financiero del hospital y que en 30 días esperan tener buenos resultados. Efectivamente va a haber ya una intervención que va a estar coordinada por el director nacional médico, el doctor Espinel. Tengan la plena seguridad que como gobernador vamos a estar vigilantes no solamente del tema salud, sino de escuchar al ciudadano. Mientras que los pacientes con enfermedades catastróficas también esperan del otro lado que la situación aquí mejore, informó Charlie Pisa. En 6 meses se podría culminar la intervención en la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, con la asistencia de una empresa uruguaya. Los cambios en estatal pretenden favorecer al sector petrolero y minero. En 15.000 millones de dólares se calcula los activos de generación y transmisión de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, recursos que se los pretende preservar y, de ser el caso, incrementarlos, poniendo en marcha una intervención. Mejorar el modelo institucional. Segundo, que exista una sinergia con el sector petrolero para mejorar su interacción, la cadena de producción, disminuir el consumo de diésel, explorar nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo, la electrificación del sector camaronero, que va a permitir mejorar esa cadena de producción, mejorar los costos y ser más competitivo. Para el sector petrolero se pretende duplicar la entrega del sistema interconectado, pasando de 50 megavatios a 100, antes de diciembre. Esto se logrará con la optimización de instalaciones existentes, entre otras estrategias. Poner operativo la generación que se trasladó en su momento de la central térmica Quevedo hacia, digamos, Cuyabeno. De esta manera, pues, se deja de generar con diésel y se genera, digamos, con fuel oil, que es un combustible bastante más barato y no subsidiado. Tercero, hay una solución que debe estar implementada también al decurrir de este año, que es el uso de la central Givino 2.3 de CELEC conectada a la subestación El Vergel de PAN, que va a permitir atender aproximadamente 25 megavatios. Para la minería también se tienen planes. En el caso de Mirador y Fruta del Norte, esas demandas ya vienen siendo atendidas a través del Sistema Nacional Interconectado. Cosa similar ocurrirá con los nuevos proyectos, llámese Cascabel, y como bien decía el señor ministro, siempre y cuando sea proyectos de minería legal y sustentables en el tema ecológico y en el respeto al medio ambiente y a la sociedad. La intervención de CELEC estará a cargo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad Arconel, con la asistencia de una empresa uruguaya. El tema administrativo también va por la línea de modernizar la arquitectura institucional de CELEC,
Al momento se tienen 14 unidades de negocio, unas muy grandes como Hidropaute, como Coca-Cola Sinclair, que manejan 1.700 megavatios, varias centrales de generación y otras muy pequeñitas, de 10 megavatios. Además, planteándose incrementar las exportaciones de energía eléctrica a Colombia y Perú. Informó Héctor Romero. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia entregaron sus aportes para las reformas a la Ley de la Función Judicial. Los magistrados resaltaron la gran carga laboral que tienen los servidores judiciales. Al igual que la función judicial, los jueces de la Corte Nacional están de acuerdo en que se retome la vacancia judicial. En cualquier época del año, como ocurre en la actualidad, tiene que reemplazarlo un conjuez. Y muchas veces los conjueces terminan encargados de 2 y 3 despachos a la vez. La vacancia es una de las propuestas que más suenan en este paquete de reformas, lo mismo que la creación de tribunales de segunda instancia para lo contencioso administrativo y contencioso tributario. En Guayaquil, en enero, se están fijando audiencias para el mes de octubre. En Quito, en lo administrativo, se están fijando en este mes audiencias para el año 2021. Aunque esto dependería del aumento de jueces, por lo que respecto a la propuesta, los miembros de la Corte se muestran un poco escépticos. Una opinión que con los recursos humanos actuales no se podría implementar de inmediato las 2 instancias. Y es que existe una gran carga laboral en manos de los servidores judiciales, algo que deberá evaluarse en este proceso reformatorio. También, por parte de los miembros de la Corte, se mencionó la negativa de ser evaluados. La evaluación es para promover la carrera judicial. Los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia no pertenecemos a la carrera judicial. Los jueces de la Corte Nacional y conjueces de la Corte Nacional tenemos un periodo fijo establecido de 9 años. No, yo creo que tienen que ser sujetos de evaluación, lo que no pueden ser sujetos de una evaluación y destitución de personas que no son sus pares. Con estos insumos, la Comisión espera tener listo un informe para primer debate de las reformas a la Ley de la Función Judicial en el primer trimestre del año, informó Carolina Basante. El presidente Lenín Moreno fortaleció los lazos comerciales y de cooperación en causas de interés común con países en el Foro Económico Mundial de Davos. Además, el primer mandatario participó en el diálogo diplomático, la crisis migratoria de Venezuela, donde el gobierno ratificó que se debe buscar una salida democrática a la crisis de ese país. En el marco del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión multilateral con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y con el presidente de Colombia, Iván Duque. Durante el encuentro, el primer mandatario español reiteró su respaldo y mantiene en firme la solicitud a la Unión Europea para la excepción de la visa Schengen en beneficio de los ecuatorianos. Mientras el gobernante colombiano Iván Duque resaltó que la presencia de Ecuador permite seguir fortaleciendo las relaciones con otras naciones. Y adicionalmente para seguir fortaleciendo la relación con otros países, por eso celebro la reunión que voy a tener con el presidente Lenín Moreno. Durante 3 días, el mandatario ecuatoriano ha mantenido reuniones con empresarios de los sectores financiero, de alimentos y bebidas, quienes han expresado su confianza para invertir en el país. Este es el caso de Jay Collins, vicepresidente de la banca corporativa y de inversión de Citigroup, quien comprometió el apoyo de esta entidad para brindar asesoría a Ecuador con el fin de atraer a grandes compañías. Que están animadas a invertir más y que evidentemente ha manifestado su compromiso con el país para seguir manteniendo operaciones aquellas que ya están. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, durante la reunión con la delegación ecuatoriana, destacó que su organismo respalda de manera incondicional al país. Es así que la agenda del presidente ecuatoriano finalizó con su participación en el diálogo diplomático La crisis migratoria de Venezuela. Ante este fenómeno que ha impactado a Latinoamérica, el gobierno nacional se ha mantenido firme en que se debe buscar una salida democrática. El deseo de todos es que este asunto pase, se supere, y creo que todos vamos a hacer nuestra parte y estamos en ese plan. Informó De regreso en el Comercio TV, el ex candidato presidencial Guillermo Lasso promovió desde Quito un evento para los jóvenes emprendedores del país, aunque no adelantó criterios sobre una posible candidatura presidencial para el 2021.
Guillermo Lasso estuvo en la capital, promoviendo un evento para emprendedores denominado Ponle Futuro a tu Nombre, donde 10 emprendimientos de todo el país compiten por 2 cupos para exponer su idea de negocios en Miami Beach, Florida, e impulsar así un negocio internacional. Apoyar con estos eventos especialmente a los jóvenes ecuatorianos, que son capaces de desarrollar tecnologías que tienen aplicaciones no solo para Ecuador, sino a nivel global. Hay proyectos, vi proyectos de turismo, vi proyectos de contabilidad, vi proyectos de reingeniería y automatización de procesos. Los ganadores viajarán junto a Lasso a una de las plataformas más importantes del mundo para el avance tecnológico que conecta a los emprendimientos de Latinoamérica con inversionistas de Norteamérica y Europa. Bueno, hay un ganador de los 100. Ganan $100,000 de Google en créditos, de Google Cloud, y también ganan $50,000 de inversión en su compañía también. Lasso aseguró que a través de estos emprendimientos se puede promover la generación de empleo en el país. El objetivo a atacar es la falta de empleo, promoviendo el emprendimiento, promoviendo la inversión. No hay otra manera. Aquí el empresario guayaquileño, al ser consultado sobre una posible tercera candidatura presidencial, respondió ante los medios de comunicación. Pero no nos anticipemos, hay que ir cumpliendo los tiempos. Las inscripciones de candidaturas creo que son en el mes de noviembre de este año. Informó Marilyn Jaramillo. 5 personas, todas miembros de una misma familia, murieron sepultadas tras un deslizamiento de tierra en el kilómetro 35 de la vía Penipe-Baños. Cerca de 4 horas les llevó escarbar a los organismos de socorro para poder retirar los escombros del vehículo, que quedó sepultado tras un deslizamiento en el kilómetro 35 de la vía Penipe-Cotalo-Baños, donde viajaban 5 personas miembros de una misma familia. Ya por la mañana, los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue de la ciudad de Riobamba. Entramos con un vehículo, el mismo que se encontraba totalmente cubierto, y en el interior 5 personas que habían fallecido. Tanto con equipo de extricación de nuestra unidad de rescate, se pudo liberar a las personas que se encontraban atrapadas, tanto por el peso mismo del deslave, del lodo, piedra. Entre llantos y desolación, los deudos informaron que los desafortunados viajaron hasta la ciudad de Baños para bendecir el auto que recién habrían comprado y festejar el cumpleaños de uno de sus seres queridos, pero su destino, al parecer, estaba marcado. Un camión que ha estado bajando, él avanza a ver lo que baja la peña, aplástala a ese carro y se queda el parado más arriba. Él ya no cruza. Recién se compraron el carrito y fueron a hacerle bendecir y el cumpleaños del niño más. El vicepresidente de la República, en su visita a Riobamba, anunció el apoyo del Estado a la familia caída en desgracia. ¿El MIES va a hacer algo por ellos? Y nuestras condolencias con las familias de las víctimas. Sí, reciben atención prioritaria, se revisa la situación y según eso se toman decisiones que pueden ir desde acceso a vivienda hasta, empezando por atención psicológica. Los fallecidos de apellido Daquilema, de 27, 26, 16, 7 y 3 años de edad, son oriundos de la parroquia Alicán de la provincia de Chimborazo. Cuentan que son de escasos recursos económicos y que no saben cómo van a hacer para cubrir los gastos fúnebres. Que me mande con alguito porque no tengo ese discurso, como no tengo para dar a mis hijos que se me han dejado solos. Ahora solo les queda el desconsuelo de tamaña tragedia, y no es para menos, tendrán que sepultar a 5 de sus seres queridos. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. En el ingreso al cantón Cayambe, un tráiler estuvo a punto de caer al río Huachalá. El pesado vehículo transportaba cartón. Producto del siniestro, la circulación vehicular por la E35 se vio alterada. La suerte estuvo del lado de los ocupantes del enorme vehículo. Supuestamente el chofer perdió el control del tráiler, que terminó virado, y a escasos pasos del filo del puente del río Huachalá, las barandas de metal ayudaron a frenar una eventual precipitación. El vehículo pierde pista y sufre un volcamiento sobre su cuarto derecho. Posteriormente se arrastra sobre la estructura del puente, es detenido por las barreras de contención y no cae hacia el río.
Parte de la carga que transportaba se fue al fondo. La plataforma llevaba cartón. El accidente, donde no hubo más vehículos implicados, se registró en el ingreso sur del cantón Cayambe. La Policía Nacional toma procedimiento para determinar las causas y las responsabilidades en este accidente. En el tráiler viajaban 5 personas, todas corrieron con suerte, no pasó de ser un gran susto. Una de ellas presentaba leves golpes que fueron subsanados en el lugar del percance. Lo que sí se vio afectado por algún tiempo fue la circulación vehicular, esto mientras levantaban el pesado vehículo y la carga. El puente se cerró de manera parcial para poder levantar el vehículo, retirar la carga, hacerlo de manera segura y posteriormente que la vía quede expedita. Mientras en el puente del río Guayabamba, un vehículo cayó aproximadamente 10 metros. Producto del incidente, una menor y 2 adultos resultaron heridos y fueron trasladados a una casa de salud para su valoración. En Quito informó Iván Casam.